Así que vamos a recibir con un fuerte aplauso. Apreciamos tanto la vida del apóstol Ben, apóstol Teresa. Le amamos profundamente y honramos sus vidas y lo que administran en el Señor. Gracias. Gracias, Moisés. Amén, amados. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Estamos despiertos? ¿Listos para oír y recibir del Señor? Yo no sé de usted, yo después de esa palabra del apóstol Lara pude irme para mi casa, ¿verdad? Ya estoy pago, como decimos. De verdad que es una profunda alegría y una profunda honra estar con ustedes, precisamente en este tiempo. Moisés, Patricia, los apóstoles Zapico, les amamos, les honramos, les bendecimos. Agradezco a Dios por nuestra amistad, pero no estoy aquí porque somos amigos. Y eso es importante que ustedes lo sepan. Estamos aquí porque tenemos primero carga de Dios, segundo porque vemos lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Y aunque lo que ustedes están viendo ahora, y por favor acuérdense de esto, ustedes que están acá hoy tienen un privilegio extraordinario porque en 2, 3, 4, 5 años, cuando esta conferencia sea tal que ya nadie casi se conoce, por ustedes van a poder decir, hey, estuvimos desde el principio, vimos cómo Dios nos fue llevando. Hay toda una honra invaluable en poder contar la historia de Dios, ¿verdad? Y sabemos, apóstoles, Moisés, Patricia, que esto es tan solo el comienzo. Y no lo digo por decirlo, sino que estos son días de gran honra, uno poder compartir cosas que quedan en el fundamento de lo que Dios está haciendo aquí. Amén. Amados, su apóstol me pidió que manejara un tema, que es de esos temas que son un poco controversiales por la manera en que se han manejado. Y tenemos que mirar bien. Mi tema con ustedes es el siguiente, y usted sabe que esto no es un título mío, es una mezcla entre un título creo que del apóstol Zapico y el apóstol Lara. Dice, paternidad para edificar en el uno, ¿verdad? Y es importante que entendamos algo, porque posiblemente yo dije paternidad y usted dejó de respirar un poquito, ¿verdad? Porque son de estos temas que han sido tan abusados, tan maltratados, tan mal aplicados a nivel congregacional y a nivel de la iglesia, y me atrevo a decir en términos generales, que el resultado, la reacción de gran parte de la iglesia ha sido abandonar el tema, ¿verdad? Es mejor decir, ni miremos ni hablemos de esto. Quiero que entendamos algo, es una de esas tremendas verdades que escuché expresar muy claramente por el apóstol Gustavo tiempo atrás, cuando decía, el fin de todo abuso es que alguna verdad de Dios caiga en desuso. Fíjate que en las cosas de Dios manejamos las cosas un poco diferente. ¿Cuántos de ustedes saben que hay médicos corruptos? Pero usted no deja de ir al médico. Que hay banqueros deshonestos, pero usted tiene su chelito en el banco hoy, ¿verdad que sí? O sea, me hago entender, en toda esfera hay un elemento humano que entra a dañar. Sin embargo, en las cosas espirituales tendemos a reaccionar, porque ponemos mayor confianza, tendemos a reaccionar de una manera más exagerada. No, eso del evangelio de prosperidad es basura. No, amado, no es basura, hay algo de verdad ahí. Y el elemento de abuso está diseñado para que gente seria diga, yo no quiero saber de eso. No, ten cuidado. Ten cuidado con ser rápido para descartar cosas que pueden ser muy útiles. Voy a ser muy honesto. La palabra que voy a compartir hoy no está diseñada para el que se convirtió ayer. Tenemos que tener una conversación seria entre nosotros, amados. Porque el negocio, lo que estamos hablando, lo que estamos mirando, no es nada más y nada menos que el continente europeo y la expresión clara del Hijo sobre este continente. O sea, yo no viajé a menos de eso. Usted no ha sacado tiempo para estar aquí para que Dios me bendiga. Estamos aquí porque hay situaciones serias, situaciones apremiantes, donde el mundo está esperando una respuesta seria. Y lo que nos corresponde manejar esa respuesta, no tenemos el lujo de manejarla desde nuestra perspectiva. Bueno, yo creo, con respeto, pastor, a nadie le importa lo que usted cree. ¿Qué dijo Dios sobre el asunto? Tenemos que emigrar
desde la infancia, donde todo es dame, bendíceme, yo quiero, úngeme, yo necesito, al lugar que dice Dios que está en tu corazón. Porque hemos descubierto que en Él estamos completos, que en Él es que nuestras vidas realmente hacen sentido. Pero amados, oigan el balance de lo que les quiero presentar. Esto no requiere un grado académico en alta teología. Nada de lo de Dios es así. A veces los teólogos, para darnos importancia, decimos las cosas de la manera más compleja posible para impresionarlo a usted. Pero esto nació con un grupo de analfabetos, que el gran deseo de su corazón era amarlo y conocerlo y darlo a conocer. O sea, no podemos olvidar las raíces de este asunto. Sí, tenemos que tratar temas que son sumamente serios. Sumamente serios. Pero que las respuestas, y escuche esto, las respuestas complejas en Él se vuelven sencillas. No es que no sean complejas, es que en Él se expresa de una manera sencilla. Yo no puedo decírtelo con un abrazo de amor de un creyente. Señor, tú quieres desbaratar el movimiento LGBT, el movimiento de ideología de género. Aprende a abrazar y amar. Es impresionante lo que pasa cuando alguien jura que es tu enemigo, que tú eres su enemigo. Y de repente en un abrazo esa persona se puede sentir amada, cuidada, protegida, como los muros caen y permite las conversaciones y permite que la luz brille como tiene que brillar. Estoy empezando por aquí porque tenemos cosas difíciles que decir. Cosas que quizás van a chocar un poco, algunas de las cosas que es que esto debe ser así. Y es importante que tengamos la madurez para mirar y decir, ¿sabes qué? Cuando yo tengo una postura y la palabra de Dios tiene otra, amado, digo esto con cuidado, lo más probable que es usted que esté equivocado y no la palabra. Y es nuestro deber alinear nuestros corazones y nuestras vidas para hacer las cosas como el Padre desea que se hagan. No tenemos el lujo de hacer lo que nos parece en esto. Es tiempo de que una iglesia madura, sin excusas, porque lo más lindo del mundo es todas las excusas que tenemos. No, que somos inmigrantes, no, que no hablo el idioma, no, que no tenemos poder financiero. O sea, y nos agarramos de todas estas cosas para explicar por qué la iglesia no tiene la respuesta absoluta, cuando bien sabemos que tenemos la respuesta absoluta. Y hasta que no miremos temas como este, nos encontraremos dando vueltas, deseando, aspirando, queriendo ser más y no viéndolo porque nunca abrazamos todo lo que Él dijo. Yo quiero invitarte, por favor, a que me acompañes al libro de Génesis capítulo 1, versículo 26, requete archiconocido, pero voy a iniciar nuestra jornada aquí porque necesito que tú captes algo de cómo Dios opera con los hombres. Y vuelvo a decir algo, lo que estoy hablando va a llevar una serie de construcciones para entender cómo Dios hace ciertas cosas. Eso no ha variado y quiero decirte algo, el que yo lo entienda o no tampoco varía que Dios lo haga de esa manera. Pero cuando lo entendemos, hay cosas nuestras que es más fácil quitar del medio. Hay cosas nuestras que es más fácil dejar a un lado porque entiendo hacia dónde vamos, veo lo que el Padre está haciendo, ¿verdad? Hay momentos, quiero que usted entienda esto, hay momentos que Dios tiene que pedirte algo. Y hay otro momento que tú lo has conocido de tal manera que antes de que Dios abra la boca, ya tú sabes lo que está en su corazón, lo digo con respeto. Ese momento viene por intimidad y porque he vivido el proceso anteriormente. Génesis 1:26 hay una declaración de parte del Padre en voz alta, una declaración que es escuchada. Y dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y quiero parar ahí. Quiero agarrar estos dos conceptos, imagen y semejanza, y quiero dejarlos como una verdad subyacente por debajo de todo lo que vamos a tratar. La Biblia dice que tú y yo, que el ser humano, como el ápice de la creación de Dios,
A diferencia del resto de la creación, sabemos que cuando llegó el momento de hacer a Adán, Dios se remangó, se ensució, metió la mano en el lodo, dio forma y luego sopló, ¿verdad? Pero la declaración de Dios antes de crear a Adán y a Eva es hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y no voy a entrar en la complejidad de las dos palabras originales y cómo se usan. Entienda lo siguiente: imagen y semejanza está hablando de dos elementos interesantes, de un parecer físico y el que más me interesa ahora mismo, de un parecer interno a Dios. Nos parecemos a Él físicamente, te vuelvo a repetir, nos parecemos a Él en la forma en que estamos compuestos internamente. Y eso es importante que tú lo captes, porque nos empezamos a dar cuenta que hay cosas de la operación, hay cosas de la vida del hombre que aparentemente no están conectados a Dios hasta que tú te acuerdas de esto. Cuando tú entiendes lo siguiente: todo fue creado en Él, por Él, para Él. ¿Sabes lo que eso quiere decir? Que todo lleva el ADN de Dios. Importante que captemos esto. Pablo lo expresa de esta manera: la misma creación testifica de que Él existe. Pero todo lleva el ADN de Dios. Toda la creación habla de que Él existe. Aún el hombre habla de que Él existe. Portamos su imagen y semejanza. Y aunque esa imagen y semejanza se hace algo borrosa con la caída del hombre, no desaparece del todo. ¿Cómo sabemos que no desaparece del todo? Porque si se acuerdan, la instrucción que Dios le da a Noé cuando está indicándole a Noé, cuando está reiniciando la sociedad del hombre, Dios le dice: cuando un hombre mate a un hombre, ese hombre tiene que morir. ¿Por qué? Porque le dio igual atentar en contra de la imagen y semejanza de su creador en el ser humano. O sea, en otras palabras, no es culpable de matar a un hombre, es culpable de atentar en contra de algo que se parece a Dios. Y por eso no puede vivir. O sea, ¿por qué estoy tocando estos textos? Para instruirnos, para iluminarnos a una verdad de cómo Dios funciona en esto. Nos corresponde entender esto para poder vivir de acuerdo a esto. Portamos su imagen y semejanza. Oye, no los cristianos, el impío más impío sobre la faz de la tierra, porta la imagen y semejanza del Creador. Jesús aludía de una forma secundaria a esta verdad con aquel tremendo principio cuando le dicen: debemos pagar impuestos. Y Jesús dice: denme un denario. Dice: ¿de quién es la imagen? De César. Y la tremenda respuesta: dad a César lo que es de César. Y después él dice algo que no fue parte de la pregunta. Sí, y a Dios lo que es de Dios. El mensaje tiene que ver con imágenes, con la imagen y semejanza que tú y yo portamos. Si es verdad que el denario le pertenece a César porque lleva su imagen, nosotros le pertenecemos a él, es lo que Jesús está implicando, ¿verdad? Y esto es importante que lo entendamos porque, y quiero abarcar todo esto a forma de introducción. No hemos empezado, pero pienso que si no ponemos este fundamento, nos va a dar un poco de trabajo entender hacia dónde vamos. El hombre cae y desarrollamos una vida y una sociedad, una naturaleza adámica, el sistema del mundo, el cosmos, ¿verdad? Cuando la palabra dice: no ames al mundo ni las cosas del mundo, entendemos que la Biblia utiliza mundo en tres sentidos: el mundo geográfico, la gente, el sistema. Y es el sistema lo que está dañado. Cuando habla de no amar al mundo, ¿por qué usted dice eso? Porque Juan 3 dice: de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, cuando dice a nosotros no amen al mundo, hay una cosa: bueno, espérate, pero Dios amó. No, tranquilo. Ahí está hablando de la gente, por supuesto. Y llegar a entender estas cosas es importante. Un poquito enredado, pero importante. ¿Están conmigo todavía? ¿Se están despiertos? Ok. Prometo que si no te enseño, te voy a enredar completamente. Pero en uno de los dos lugares terminamos acá.
caemos en un sistema caído y corrupto y hay potestades espirituales y una ausencia de Dios y la historia la vemos desde Adán, cómo caemos y cómo llegamos hasta hoy y vemos la situación y la condición del hombre, ¿verdad? Las personas, a veces los creyentes no entendemos siempre la situación del hombre, ¿cuál es? Cantamos y celebramos que somos salvos, pero la verdad del asunto es el siguiente. Cuando tú miras, Juan, de tal manera amó Dios al mundo que envió su unigénito para que tú lo que quiera en él no fuera salvo, ¿verdad? Cuando tú miras el contexto de Juan 3:17, tú entiendes lo feo que es la situación. Dice, Él no envió su Hijo a condenar al mundo, sino para que a través de él el mundo fuera salvo, ¿se acuerdan? Y la implicación de Juan 3:17 y 18 es esta. Es que todo el mundo se está muriendo. Y si no reciben al Hijo, morirán sin Él. Hay una eternidad sin Dios que nos espera. No fue que Jesús fue el acto de condenación, aunque Él dice, el que no cree en Él ha sido condenado. ¿Por qué? Porque aquí ya estamos perdidos. La única salvación es agarrarnos de Él. Entendemos esto. Pero ¿qué implica eso? ¿Qué implica abrazarlo, el caminar con Él? Ven, tú no ibas a hablar de paternidad. Sí, pero tenemos que arrancar por acá. Porque si no, como huérfanos, nos pasamos luchando con cosas que no entendemos. Creo que fue Jonathan que habló esta mañana de entender el traslado. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué pasa cuando no entendemos el traslado? Señores, ustedes saben que es posible servir a Dios toda mi vida como un esclavo. De la misma manera que serví en este reino, ahora sirvo en este reino. Solo que aquí mi patrón era el diablo y aquí mi patrón es Dios y yo soy un siervo. O sea, no sé si tú entiendes. Él no te salvó para que tú le sirvieras. Me acuerdo como muchacho oír ese evangelio predicado y aún con 14, 15 años mi mente volando. Hermano, entréguese que el Señor lo necesita. Y yo me quedaba pensando, ¿me necesita? Entonces, ¿Él me ama o a él le hacen falta trabajadores que le sirvan? Y embarramos el evangelio cuando es predicado por huérfanos, lo digo muy honestamente, que no han visto y entendido claramente al Padre. Lo embarramos porque lo fundamos en cualquier cosa menos en el corazón y la intención del Padre. Sentimos como nos da la gana y podemos argumentar teológicamente de esas posturas cuando tenemos tiempo en la iglesia. Me sé los argumentos. ¿Sabe que en la Biblia hubo un argumento fuerte entre dos mujeres en una iglesia? Aparentemente eran dos líderes de peso. Y llega el momento en que el apóstol Pablo tiene que escribir en la epístola de Filipenses a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir. Yo no sé de usted, pero como que yo en el cielo, tú vas a saber quién es Evodia y Síntique porque no va a querer mirarle los ojos a nadie, ¿verdad? Porque están registradas ahí por un tema como vergonzoso. ¿Cómo pueden echar un pleito tan grande que el apóstol tenga, que usted quedó en el canon del Nuevo Testamento? Porque no pudo ponerse de acuerdo con su hermana. Y a veces nosotros en la iglesia estamos, amados, pongámonos de acuerdo, pero eso no fue lo que Pablo dijo. Que sean de un mismo sentir no es lo que él dijo. Que sean de un mismo sentir en el Señor. Ese en el Señor cambia todo. Porque lo que Pablo está diciendo no es pónganse de acuerdo. Es, miren, ustedes dos, pónganse de acuerdo en cuál es el corazón de Dios sobre eso y las dos alínense a eso. Estamos en este pleito normal de lo que yo quiero, lo que tú quieres, lo que a él le parece, lo que a mí me parece. Y el apóstol Pablo dice, óigame, no es ni lo que a ti te parece, ni a lo que a ella le parece, es lo que a él le parece. Alinearse con eso. ¿Cómo producimos unidad? No, es que si amamos al Señor lo suficiente, eso es muy lindo, eso no produce unidad. Yo he visto matrimonios divorciarse amándose mucho. Oigan qué duro, el amor no produce unidad. ¿Sabe lo que produce unidad? Voluntades, alguien va a decir, voluntades rendidas tampoco. ¿Ustedes han visto esos matrimonios
tenemos 50 años de casados y nunca hemos tenido un desacuerdo. Eso quiere decir que hace 50 años que uno de los dos murió. Voy para 30 años casado con Tere. Todavía cuando queremos comer helado, los dos como que nos subimos un poquito. ¿Qué tipo de helado? ¿Dónde? No, yo no quiero ese. Hasta para comer helado hay que ponerse de acuerdo. Y si tú eres un ser pensante, vas a tener opiniones que tu pareja no va a tener. Entonces, ¿cómo reconciliamos estas cosas? Parece chistoso, pero usted entiende que estoy hablando de cosas mucho más serias. Entonces, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? En Él. Y no es rindiéndome. Yo no voy a hacer nada, que Dios me diga. Y nunca va a subir de arriba, compra el helado de vainilla. Eso no va a pasar. No es rindiéndome. Es activamente, intencionalmente obedeciendo. Hay momentos para rendir, pero hay momentos donde intencionalmente tenemos que obedecer. Aun cuando la obediencia es suelta. Yo tengo que intencionalmente decir, voy a soltar. No voy a rendir porque yo no sé de usted, pero yo estoy hablando de mí, no de usted, no se sienta aludido. Yo sé rendirme, pero de alguna manera rendido, sí Señor, buscando cómo controlar todavía el asunto, de qué me agarro para hacer lo que quiero. ¿Por qué esto es importante? Porque fíjate lo que te estoy diciendo. Que nos creó a su imagen y semejanza. Te lo voy a llevar más lejos ahora para ir ampliando el concepto, para empezar a trabajar. Todo esto no vale en contra de mi tiempo del mensaje. Estoy sencillamente preparando el terreno para lo que voy a enseñar. Hay cosas nuestras. Hay cosas nuestras que tú dirías, eso no es espiritual. Que es profundamente espiritual, porque se te olvidó que estamos armados, estamos constituidos a su imagen y semejanza. Y Dios la diseñó de esa manera, como un recordatorio constante de quién es Él y cómo Él trabaja en mí y conmigo. Amén. Por ejemplo, el matrimonio. Déjame partir desde aquí para darte una aplicación bien práctica. Mi matrimonio. En mi matrimonio yo pacté servir a Tere y amar a Tere y ser cabeza de Tere. Y Tere acordó, ¿verdad?, someterse a mí como la iglesia a Cristo. Y yo juré amarle y ser su cabeza y entregarme por ella y hacer. O sea, conocemos Efesios 5. Hemos casado probablemente 400, 500 parejas en nuestra vida. Entendemos Efesios 5. Y después tú llegas al final de Efesios 5, donde el apóstol Pablo ha puesto la teología fundamental del matrimonio. Y después Pablo, de bárbaro, después de que desperdicia un capítulo entero, te dice, no estoy hablando del matrimonio, estoy hablando de Cristo y la iglesia. Dice, ¿qué? Espérate, ¿qué? O sea, este capítulo no tiene nada que ver con que Él es cabeza, que ella se someta, que le sirva, que nadie odia su propia carne. No tiene que ver con nada del texto. Tiene que ver, Pablo dice, pero el matrimonio tiene que ver con Cristo y la iglesia. Mi relación con Tere en Él está diseñado a ser un recordatorio constante de la relación que existe entre Cristo y la iglesia. Cuando fluye como Él le establece que tiene que fluir, no es para que yo esté contento y satisfecho. Es para que yo tenga mayor entendimiento de la relación que existe entre Cristo y la iglesia. ¿Me están entendiendo hasta ahora, amados? No he perdido a nadie, eso sería un logro. No he perdido a nadie. Ustedes son mucho más inteligentes que la gente de Palabra de Vida, pero hablaremos de eso más tarde. Sígame entonces. Mire. El matrimonio representa a Cristo y la iglesia. Después es una preguntita light. ¿Y la familia qué representa? Oiga bien. Si es verdad que el matrimonio representa a Cristo y la iglesia, y es verdad que estamos creados a su imagen y su semejanza, no está fuera de orden entender que el proceso de familia también lo expresa Él. Por favor, sígame la idea. No está fuera de orden entender que mi padre y mi madre lo representa a Él.
Señor, ¿por qué tú crees que está ese mandato de honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida? ¿Tú crees que sencillamente fue un mecanismo que Dios inventó para alargarte los años? ¿O que es porque la figura de tu papá y tu mamá representan algo mayor? Quiero sugerirte que es lo segundo, que la figura de tus padres representan algo mayor. Hay cosas en la palabra que tú no puedes negar. Quiero resaltarte esto para tomar ahora en serio el tema de paternidad. No, yo no quiero paternidad espiritual. Eso es un asunto que la gente metió para manipular, para controlar a la gente. Sí, es verdad que se ha usado para manipular y para controlar. Pero de igual manera vas a ver conmigo ahora que es un principio de la palabra, que hasta que no sepamos honrarlo correctamente, nunca podremos edificar todo lo que Dios quiere que edifiquemos. Porque no tenemos suficientes años para hacerlo sobre la tierra. Entender cómo Dios maneja su autoridad y cómo esa autoridad y propósito se traspasa de una generación en otra, no fue algo diseñado para hacerse en una institución, fue algo diseñado para hacerse en una familia. Y desde el Antiguo Testamento Dios muestra su mano. Aquel famoso principio que no es antiguo pacto, eso es ley, todavía se sigue aplicando hoy. Él no hace nada sin revelarlo primero a sus profetas. Y el Antiguo Testamento, el libro de Malaquías, capítulo 4, a partir del versículo 5 y el versículo 6, los dos últimos versículos del Antiguo Pacto, cierran con estas palabras. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y en el versículo 6 te dice por qué. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Óigame bien, tú no lo sabes, yo no lo sé, nadie que está vivo ese momento cuando oye esa palabra lo sabe. Nadie sabe que Dios se va a callar por 400 años. Y debemos ser honestos. Ese silencio de Dios es en cuanto se refiere al canon. Por supuesto que Dios sigue hablando y tratando y cuidando a su pueblo. Y conocemos las historias intertestamentarias de los macabeos y de cómo Dios sigue cuidando a su pueblo y se mueve. Todo eso es importante conocerlo. Pero lo que quiero decirte es esto: Dios sabe que viene un silencio y lo último que Dios dice es esto: hey, voy a enviar un profeta. Y óigame bien. Porque Él va a arreglar el asunto. Él va a establecer la necesidad de que los padres y los hijos tornen su corazón. O sea, antes de hacerlo, Dios está diciendo: lo próximo que voy a hacer tiene que ver con familia. Presten atención. Tiene que ver con padres e hijos. Compartíamos ayer con algunos pastores y yo les decía, cuando Dios buscó a Abraham, selecciona un hombre que tú lees en Génesis 18 cuando dice: habré de encubrir de Abraham lo que voy a hacer, sabiendo que él será una nación grande y que enseñará a sus hijos después de sí a cuidar y a guardar mis mandamientos. El problema es que Abraham no tiene hijos todavía cuando Dios hace ese comentario. O sea, ¿qué aprendemos? Que Dios busca un hombre que su sueño son sus hijos, que su sueño es descendencia, que su sueño es algo que corra para largo. Por favor, escúchame, porque esto es sumamente importante. ¿Cómo opera Dios? Entender cómo Dios hace las cosas en medio nuestro. ¿Por qué Él manda al Hijo? ¿Por qué el Hijo vino? ¿Por qué el Hijo? ¿Te has hecho esa pregunta? Es importante. Porque solo un hijo puede revelar a un padre. Él envía al Hijo porque Él se está dando a revelar como padre. Y vemos la alarma que causa. Vemos la alarma, creo que lo tengo escrito aquí, pero vemos cómo Jesús va edificando lo que ellos no siempre van entendiendo. Pero Jesús viene edificando intencionalmente. En Lucas capítulo 11, versículo 1.
Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. A ver si usted entiende algo. Este hombre no está pidiendo: enséñanos a relacionarnos con el Padre. Este hombre está pidiendo: Señor, nosotros queremos ser espirituales como los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos. De hecho, y solo se lo dejo como una idea de pensamiento, rastré la historia de los discípulos de Juan en el Nuevo Testamento. Tú ves cómo se van corrompiendo. Tú ves cómo se van corrompiendo. Los discípulos de Juan, el que tiene 2 dedos de frente, que está parado ahí cuando él dice: este es el Cordero del mundo, este es el Cordero de Dios, debió haber hecho lo que hicieron los primeros 2. Bueno, Juan, Dios te bendiga, ha sido un placer contigo, pero... Y se van con Jesús. Los otros discípulos de Juan, hay un texto, y no me acuerdo del de memoria, pero hay un texto en el Nuevo Pacto donde dice: los fariseos y los discípulos de Juan le preguntaron a los discípulos de Jesús. Están montándole un ataque a los discípulos de Jesús. Y los discípulos de Juan son cómplices. ¿Por qué? Porque se quedaron con algo que Dios usó. Y ahora Dios, a través del Hijo, está haciendo algo nuevo. Pero para ellos fue más cómodo quedarse con el primo y no abrazar al Hijo. A veces es más cómodo quedarnos con el primo. Porque ya Juan era quien era. Enséñanos a orar. Pregúntale a ChatGPT o a Google. Pídele que te ponga una oración judía. Y son impresionantes las oraciones judías. Impresionantes. Las palabras, los conceptos. Eso fue lo que ellos pensaron que iban a recibir. Pensaron que iban a recibir una oración que iba a ser, mira, la combinación de palabras mágicas para que el Padre hiciera. Y lo que Jesús dice: ¿quieren aprender a orar? Cuando ustedes oren así: Padre nuestro. Y créeme que cuando Jesús dijo Padre nuestro, la reacción de nosotros: ay, qué linda oración, Padre. Sí, eso lo dices tú, que no eres un judío del primer siglo, conocedor de la ley. Cuando Él dice Padre nuestro, te prometo a ti que aún lo que tienen, vamos a cerrar los ojos que vamos a orar, ¿verdad? Algo muy nuestro. Ellos cierran los ojos: Padre nuestro. Todo el mundo hizo así. ¿Qué dijo Él? Padre nuestro. Y alguien dijo en inglés: ¿Is he crazy? Está loco. Padre nuestro. No hay una sola oración en toda la Biblia registrada antes de esa que se atreva a decir Padre nuestro. No, Él no es Padre. Él no es nuestro Padre. Jehová Jireh, Jehová Rafa, Jehová Siqueiro, todos los Jehovases sacan, ¿verdad? Con todos sus títulos. Él es Elohim, Él es Adonai, Él es el Rey de Reyes y Señor. Pero, Padre nuestro, ¿are you kidding me? Juan 5 te lo dice. Dijo que era hijo de Dios. Creo que Juan 5, 16 o 18. Haciéndose igual a Dios. Por eso fue que lo crucificaron. Ese fue el cargo que no se pudo ajustar. Toda la mentira de ellos cayó. Pero cuando dijeron, Él dijo que es hijo de Dios. No, ahí ya eso no se puede perdonar. ¿Qué tan importante es este tema? Que ellos dicen: enséñenos a orar. Está bien, muchachos, vamos, Padre nuestro. Padre nuestro. Pero hay otro momento. Quiero sugerir con mucho respeto que es el momento más importante en todo el propósito eterno del Hijo. Mi parecer personal. No es la encarnación, ni siquiera es la cruz. Es lo que pasa después de la cruz. ¿Usted nunca se ha preguntado qué pasó después de la cruz? Claro, Cristo resucitó. Ok, perdón, déjame hacerte la pregunta correctamente. ¿Usted nunca se ha preguntado qué pasó entre la cruz y la resurrección? Porque pasaron muchas cosas. Muchas cosas. ¿Te acuerdas Jesús en la cruz decir al otro tipo: tranquilo, hoy estarás conmigo ¿dónde? En el paraíso. Él no dice en el cielo, dice en el paraíso.
Y no tengo tiempo para explicarte la teología judía sobre eso. Pero en esencia los judíos entendían que los justos, pregunta, ¿dónde fue David cuando murió? Él no fue al cielo, el cielo no estaba abierto porque el hijo no había pagado el precio todavía. Se habla del seno de Abraham donde los justos estaban. Y tú ves en las escrituras que habla de que Jesús descendió y predicó a los espíritus encarcelados. Se presentó a Moisés, se presentó a David, se presentó a los justos y dijo, yo soy. Y ellos dijeron, creemos. Y Jesús está literalmente, se paró y miró al diablo y dijo, dame la llave de la muerte y del Hades. Y literalmente está llevando un desfile a su Padre. Pero pasó algo. Él no ha visto al Padre todavía. Su último momento con el Padre es cuando el Padre le da la espalda. Que el Hijo tiene que clamar, Elí, Elí, lama sabactani. El temor de Jesús, por si acaso, cuidado con llevarte de Hollywood. El temor de Jesús en la cruz no fue el precio de la cruz, fue separarse del Padre. Que en toda su existencia nunca habían estado separados uno del otro. Y ese grito, Elí, Elí, es el momento en que el que no conoció pecado se hizo pecado, como dice en 2 Corintios 5:21. Pero ¿por qué te estoy explicando esto? Porque en todo eso Jesús está llevando ahora un desfile a su Padre. Él es el sacrificio perfecto y ahora va a presentarse delante del Padre perfecto. Y yo no sé de usted, yo he estado haciendo cosas importantes en mi vida y de repente Tere me llama, o Daniel o Laura, o alguien de mi equipo me necesita y yo sé dejar eso para salir corriendo allá. ¿Y sabe lo que le pasó a Jesús? Que él oyó el grito desesperado de una de las mujeres de su equipo. Y el cordero se detiene para ir a hablar con María. ¿Se acuerdan? ¿Dónde está el cadáver? ¿Dónde lo escondieron? Y ella no sabe con quién está hablando hasta que él no la llama por nombre. María, Raboní. Y cuando ella lo va a abrazar, ¿te acuerdas lo que pasa? No me toques. Aún no he subido al Padre. ¿Te acuerdas ese momento? Y puedo entrarte en toda la ceremonia del antiguo pacto, de cuando el cordero ofrecido. Está ligado a eso. Pero lo importante es esto, es el mensaje que él le da. Dile que voy a mi Padre y a vuestro Padre. ¿Se acuerdan? Él se detiene por el dolor de María. Y el mensaje no es, díganle que estoy vivo. Dile que voy a mi Padre y a vuestro Padre. O sea, a ver si capto algo. Como que el mensaje de paternidad de parte de Jesús es importante. Sí, ven, claro, pero Dios está hablando de ver a Dios como Padre. Punto bien tomado, y hablaremos de eso en un momentito. Pero lo que necesito es que tú veas en este momento que se establece así. El Hijo revela al Padre. Ahora traigamos la idea y estamos manejando. ¿Por qué? Porque estamos hablando de casa paterna. Estamos hablando de cómo Dios hace las cosas. Estamos hablando de algo grande que no va a crecer porque yo quiero que crezca. Va a requerir entendimiento, y como el apóstol Lara enseñaba maestralmente, no hace ni una hora. El asunto no va a ser basado en mi conocimiento, va a ser basado en mi amor de Él. Eso da permiso para el conocimiento y el entendimiento crezca en un lugar saludable. Voy a decir algo que suena un poco chocante. Déjeme terminar la expresión antes de que usted me tire una silla. Mire, Él no murió por una institución, Él murió por una familia. Dios no está edificando una institución, Él está edificando su casa. Tenemos que entender. Suena light, lo hemos oído 1000 veces en el ámbito de unge y de llam. Pero ¿qué implica eso? Es Pablo escribiéndole a Timoteo. Te escribo para por si yo tardo, tú sepas cómo debes comportarte en la casa de Dios, la iglesia. O sea, me hago entender, tú y yo vemos iglesia
Dios está viendo su casa. Por favor, entienda esto. Dios ve casa. Por eso es que Él es Padre. Por eso es que somos hermanos. Cuando dejamos el ámbito de familia, hemos dejado el ámbito del reino en el cual Dios trabaja. Él solo trabaja en el contexto de familia. No podemos perder esto de vista, seamos 10 o seamos 10,000. Porque si pasa, ponemos todo en peligro. Él no murió por una institución. Y es importante entenderlo. Él dijo, yo edifico. ¿Tú no encuentras eso curioso? Tantas cosas que Dios confía a los hombres. No, pero la iglesia la edifico yo. Mi casa la edifico yo. Tú puedes colaborar conmigo. Tú puedes poner tu fuerza, tus recursos, tu corazón para yo a través de ti edificar, hacer lo que yo estoy haciendo. Y aquí ahora empezamos a bailar un poquito. Sígame. Si es verdad que matrimonio lo refleja Él. Y si es verdad que el concepto de familia y paternidad lo refleja Él. Entonces hay cosas que tú y yo tenemos que ver claro. Por favor, escúcheme bien. He compartido esto en diferentes lugares, ni me acuerdo dónde a veces. ¿Usted entiende que al huérfano, al que se crió huérfano, toda regla aparenta ser control? O sea, en otras palabras, si yo me crié haciendo lo que me da la gana, cuando me da la gana, con quien me dé la gana, que de repente alguien me diga, usted tiene que estar en la casa a las 8 de la noche. Es un atentado en contra de mi libertad. Así siempre lo va a ver el huérfano. ¿Me hago entender, amados? El huérfano siempre va a ver lo que un padre establece como control. No es porque sea control, es su misma condición de orfandad que le pone unos lentes incorrectos para interpretar la vida. Sigue esa idea, porque todos llevamos algo de huérfano por dentro. Entonces cuando llegamos a la casa de Él, donde hay papá, porque Él es Padre, cuando llegamos a la casa de Él, nos encontramos con estas reglas. Si puedo agarrar, no se aplica a nosotros, pero si puedo empezar por ahí. Por ejemplo, las 617 ordenanzas del Antiguo Testamento. Y ante el mensaje del mundo hoy, aparentarían ser reglas muy controladoras. ¿Por qué no puedo acostarme con quien me dé la gana? ¿Por qué no puedo vivir como yo quiero? ¿Por qué Dios pone estas reglas? Y te das cuenta que Dios nunca puso reglas para controlar. Dios puso reglas para preservar al hombre, para que el hombre fuera la expresión máxima de lo que fue diseñado a ser. ¿Me hago entender, amados? Pero el huérfano siempre lo va a ver como control. Es importante que usted entienda esto porque eso no ha cambiado en el juego hoy. Venimos a su casa y tenemos que entender, y por favor sígame. En nuestro mundo occidental, donde el individuo vale más que la familia, tenemos que volver a abrazar los conceptos de Dios y no los nuestros. En mi vida, yo hago lo que me da la gana, no cuando caminamos con Él. Hay gente que haciendo lo que le da la gana en nombre de Dios ha hecho más daño que bien al cuerpo. Tremendamente dotados, tremendamente ungidos, con tremendos talentos y dones y gracias. Pero nunca entendieron la familia de Dios. Y por tanto hablan y actúan fuera de lugar y fuera de orden porque no entienden lo que compone la esencia de esta familia. Hay un texto en el Nuevo Testamento, en Mateo 11. Y Mateo 11, y el apóstol Lara aludió al texto. Juan el Bautista está preso y manda a sus discípulos, ¿se acuerdan con la pregunta? ¿Eres tú el que teníamos que esperar o es otro? Y no vamos a hablar de por qué Juan mandó a hacer esa pregunta. Lo que quiero resaltarte es esto, que en un momento en que Jesús puede acabar con Juan para elevar su propio ministerio, oigan señores, Juancito, di que mandando a preguntar ahora si yo soy. Él toma y eleva a Juan. Dice, ¿qué salieron a ver? Entre todos los hombres que han nacido de mujeres,
Nadie es mayor que Él. Pero les digo algo, en el reino de los cielos. Y después Jesús dice algo, y es donde yo voy a anclar el mensaje entero a este principio espiritual. Jesús dice lo siguiente sobre Juan el Bautista. Presten atención. Mateo capítulo 11, versículo 14. Si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. A ver si usted entiende algo. Jesús no dice, Él era aquel Elías. Jesús dice, si quieren recibirlo. Pregunta un poquito peligrosa. De hecho, en el capítulo anterior Jesús hace un jueguito con la palabra recibir. Dice que me recibe así, recibe el Padre que me envió. Y el que recibe profeta, por cuanto es profeta, recibe recompensa de profeta. Pero el texto no tiene nada que ver con profeta, tiene que ver con cómo recibo. ¿Cómo tú sabes eso? Porque la próxima parte del versículo dice, y al que recibe un justo. Ve, ya no tiene que ver con ministerio. Por cuanto es justo, recompensa de justo recibe. Y ahora están hablando de Juan. Él dice, si tú quieres recibirlo, si ustedes quieren recibirlo, Él es aquel Elías. Y ahora se levanta la pregunta, ¿y si no quiero recibirlo? Vean qué revelación profunda. Entonces, Él no es Elías. Si tú quieres recibirlo, si tú ves y entiendes, si tú tienes oídos para oír lo que estoy diciendo, tú vas a saber cómo reaccionar. Saber recibir y reaccionar a eso va a ayudarte a entender lo que Dios está haciendo. Él no va a hablar tu idioma, Él va a esperar que tu oído se afine a entender su voz. Nosotros a veces estamos, el Señor me va a hacer entender. No. Él va a esperar hasta que tú madures para poder entenderlo. Él no va a cambiar su voz. Él no va a cambiar su forma de hacer las cosas. Porque esto es importante, porque ver paternidad en este ámbito es importante. Él dice, este es el Elías que se dijo. El que tornaría el corazón de padres a hijos y de hijos a padres. Si ustedes están oyendo, si no están oyendo, ¿usted no se da cuenta que Jesús no tuvo urgencia en que su mensaje fuera entendido? Jesús no usó PowerPoint para que usted vea, si usted es más visual, si usted puede entender mejor. No. Él se paró. La multitud está y Jesús se para. Buenos días, gracias por estar aquí. Miren, un tipo salió a sembrar. Parte de la semilla cayó en la carretera, parte cayó entre piedras, parte cayó entre espinos, parte cayó en tierra, dio buenos frutos, que Dios le bendiga. Probablemente miles de gente ahí. Los discípulos de él están en shock. Pedro, ¿qué es eso? Yo no sé. Pero la última vez que él se paró, ¿te acuerdas? Bienaventurados los que tienen tristeza, los pobres. ¿Qué fue eso? Yo no sé, pregúntale tú. Y nos lleva a la conversación de Mateo 13, ¿verdad? Donde Jesús le dice, no muchachos, fue intencional. Piensa en esto, o sea, piensa en la respuesta de Jesús. Fue adrede. Dominicano diría, fue de maldad. Para que viendo no vean. Y puede parecerle gracioso, pero esta verdad pesa 1 tonelada. Para que viendo no vean. Para que oyendo no oigan. ¿Por qué? Porque Él no le estaba hablando a todo el mundo. Él está hablando al que tiene hambre. ¿Tú no has visto a los fariseos? Y son de esa pregunta muy honesta. Si tú eres quien dice que eres, muéstranos señal. Muestra, como tú dices, humanamente hablando, como que Jesús, mira, hay un sapito muerto ahí, revívelo para que ellos crean. O sea, muéstrale. ¿Cuál es el pleito de tú demostrarle quién tú eres? Que el asunto no es el acto de él demostrarle, el asunto es un problema de corazón. Ellos no están creyendo porque no quieren creer. ¿Cómo usted sabe esto? Muestra una señal. ¿Usted ha leído el Evangelio de Juan en su vida? Porque el Evangelio de Juan te dice, esta señal hizo Jesús, esta señal, este principio, te menciona señales 7 veces. Jesús vivía haciendo señales. ¿Por qué no vieron? Oigan, porque no querían recibir. Este es aquel Elías, si lo reciben. ¿Me hago entender, amados? No existe paternidad espiritual. Stop, párate ahí.
Eso no es lo que el Nuevo Testamento en casi todo su contexto nos enseña. Ni es la forma en que Dios diseñó al hombre. Oiga bien. ¿Por qué necesitamos padres espirituales? Porque son los que nos forman, son los que nos imparten identidad. Porque los padres espirituales son los que se aseguran que tú tienes la madurez para tomar el propósito y que el propósito sea traspasado a ti sin que el propósito te mate. Por si usted no lo sabe, el propósito mata. El propósito puede matarte. Una tarima de tiempo te puede matar. Una canción tuya que pegue viralmente te puede matar en la fe. Porque va a poner presión donde usted no esté equipado para manejar presión. Y explota todo. ¿Por qué padres en la fe? Porque los padres imparten identidad. Puedes revisar mi tiempo. 3 minutos y 46 segundos. Te reprendo, Satanás. Miren. No, te explico esto rápido. Estoy bien. No, estoy mal de tiempo, pero me preparé para que esto me pasara. Miren. No, yo voy a seguir igual. Son ustedes que no tienen salida, pero yo voy a seguir. Miren. Él amó a Raquel. Amó a Raquel. Perdió 14 años de su vida y no le importó por cómo amó a Raquel. 2 hijos. José. Y ella muere. Raquel muere jurando que el segundo se llama Benoni. Oigan bien, porque ella muere en ese parto. Y no es como los partos de hoy. El doctor me dijo, ¿usted quiere entrar al parto? No era así. Eran mujeres atendiendo y reportando cada par de minutos. Me imagino el momento en que le dicen, imagina el dolor que Jacob está manejando. Y le presentan su hijo. Ella le puso Benoni, hijo de mi tristeza. ¿Tú te imaginas el amor, el dolor de él perder el gran amor de su vida? Pero el papá oye ese nombre y dice, no. Este es Benjamín, el hijo de mi mano derecha. Literalmente le ponen, su nombre quiere decir el favorito. Es a nivel cultural lo que implica. Porque padres cambian nombres y cambian destinos. Esa paternidad de él, ahora voy a caer bien pesado en el minuto y medio que me queda. ¿Usted cree que la autoridad de Dios no se manifiesta entre los hombres con respeto? Usted es loco. No, perdone. Hemos perdido tanto respeto a veces por las cosas, como que actuamos como que todo lo de... Y me sentí tan inspirado, no importa, Dios tiene autoridades. Esas autoridades son padres porque tienen la habilidad de hablar lo que Dios está hablando cuando yo no sé oírlo ni siquiera. Porque Dios los usa. ¿Ustedes se acuerdan de ese texto? Hablando de Caifás, uno de los desgraciados mayores de toda la Biblia. Cuando dice, más vale que un hombre muera por todo el pueblo. ¿Te acuerdas lo que dice el texto siguiendo? Dice, esto lo dijo de manera profética porque era sumo sacerdote aquel año. Y diciendo, porque él ocupa esa posición, tiene una autoridad dada por Dios. ¿Cómo eso se aplica a padres? Se aplica de esta manera. A que hablan sobre nuestras vidas. Y aquí es que va a caer bien, pero bien pesado. En el orden de Dios. No en el orden tuyo, no como a ti te da la gana. En el orden de Dios son el mecanismo para promovernos en las cosas de Dios. ¿No lo crees? Timoteo, te aconsejo que vivas el fuego del don que está en ti por la imposición
de mis manos, le dice Pablo a Timoteo. Pablo no dice, Timoteo, el don que Dios te dio, literalmente Pablo dice, Timoteo, el don que yo te impartí. Entendemos la teología paulina. Pablo está claro en que él no imparte don, él sabe que es una obra del Espíritu. Pero lo que Pablo está diciendo es cuando yo entendí que era tiempo de imponer manos sobre ti, fue impartido, fue aprobado algo del cielo que permitió que a ti fluyera. ¿Me están entendiendo, amados? Porque oigan bien, aún lo de Dios no se mueve sin la colaboración de autoridades. Pregunta, ¿cuándo David fue rey? Dígame usted, ¿cuándo David fue rey? ¿Cuando Samuel lo ungió? No. Pasarían 15 años antes de que él se sentara en el trono de Hebrón. Y dice, los ancianos de Hebrón lo ungieron. Entonces te la pregunta, ¿cuál es la opción que se necesita? ¿La del profeta o la de los ancianos? Y esta es la respuesta que mata. Se necesitan las dos. Tú tienes que ser reconocido por Dios. Pero hasta que los hombres no están dispuestos a reconocerte, estate quieto. Me voy a mover porque yo siento, pastores, estamos cansados de ver esto en nuestras iglesias. Pero quiero decirte un secreto, parte de la razón por la cual ven eso en su iglesia es porque no ven ese patrón en su vida como pastor. No me tire nada. Usted sabe de lo que estoy hablando. Nos movemos como queremos. Y es importante ir a aquello que Dios trae a nuestra vida. No es un tema de control. El huérfano siempre lo va a ver así, perdone mi franqueza. Pero necesitamos saber ir donde hombre. Mi hijo, ahora yo disfruto muchísimo con mi hijo que está casado. Y yo no estoy mirando a Daniel diciéndole, tiene que hacer esto y tiene que hacer aquello, acuérdate de esto. Entonces él dice, pa, mira, ¿cómo manejo esto? Y se abre la puerta que un padre ayude a un hijo a ir más rápido. Raquel, si tú y el equipo pueden venir pasando, porque si no sigo. No, oigan esto. El tema de paternidad habla de naturaleza. A mi padre y a vuestro padre. Hay otra conversación en Juan 8 donde Jesús habla de papás también. Y mira a los fariseos. Y Juan 8 es curioso, hace como un año que estuve enseñando profundamente sobre eso. Pero a mí me gusta la conversación de Juan 8 porque tú sabes cómo empieza la conversación de Juan 8. Y dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. En otras palabras, estos no son sus enemigos, estos no son fariseos. Son gente que han creído en su mensaje, que han creído en lo que él está diciendo, que están sospechando, hey, cuidado si es verdad que este tipo es un profeta. ¿Tú sabes cómo termina la conversación de Juan 8? Y tomaron piedras para apedrearlo. Entonces hay algo en esa conversación que llevó a esta multitud entera de yo creo en ti, yo quiero matarte. Y está ligado a paternidad. Oigan bien. Le dice, no, ustedes son como su padre. Nosotros no tenemos padre, solo tenemos padre Abraham. No es Abraham, no, su papá es el diablo. Y él es homicida. Y es curioso cómo Jesús define. Él dice, Jesús no dice es mentiroso, dice es homicida desde el principio. Porque es mentiroso. ¿Por qué? Porque la mentira atenta contra la verdad y la vida está en la verdad. Son de vuestro padre el diablo. A ver si tú entiendes algo. Oigan esto en relación a Dios. Por favor, entiendan esto en relación al Padre. Querer ser como el Padre cuando yo soy un hijo es legítimo. Querer ser como el Padre cuando yo no tengo relación con Él es diabólico. Repito, un hijo que quiera ser como su papá es lo más natural del mundo. Quiero ser como Él. Cuando no hay relación con el Padre, yo quiero ser como Él, es diabólico. ¿Cómo yo sé eso? Porque Isaías 14, el 12 al 14 dicen así.
Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que dices en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, y seré semejante al Altísimo. Se supone que eso es Lucifer hablando. Quiero ser como él. Un extraño quiere suplantar, un hijo quiere extender. Ahora hablemos humanamente entre los hombres. Entiende esto, por favor. Yo no te estoy diciendo ni es el corazón ni el deseo de Moisés y de Patricia. Que usted lo llame y le diga, apóstol, ¿qué tipo de gasolina debe echar al carro? No, eso no es lo que están buscando. Pero ligado al propósito, cuando no aprendemos a consultar con los hombres que Dios pone delante de nosotros y por encima de nosotros, no se confundan. Dios siempre va a poner una autoridad en tu vida, siempre. El cuerpo está diseñado de esa manera. El problema es que a veces es más fácil de evaluar mi autoridad y respetar al tipo que me está hablando por YouTube, que me está diciendo exactamente lo que yo quiero oír. No, ya yo sé lo que Moisés me va a decir, entonces hazlo. Eso es lo que te demuestra maduro. Eso es lo que demuestra, y perdón si esto suena feo, a los apóstoles a pico, que usted está listo para manejar más. ¿Cuál es esa conexión? Esa conexión es 1 Corintios 4. Esa conexión es Pablo diciendo a los corintios que, ¿cuántos pastores hay aquí? Levanten su mano. Miren, acuérdenselo, cuando usted se sienta frustrado con su iglesia, siéntese con 1 y 2 Corintios, para que usted vea que usted no está manejando nada. El rebú de Corintio armado. ¿Y qué dice Pablo? No puedo ir. Pero oigan lo que él dice, oigan lo que un apóstol escribe. Pero le mando a mi hijo Timoteo, 1 Timoteo, a mi verdadero hijo en la fe, a ese Timoteo. Y me fascina porque la próxima palabra es: Él les acordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en toda. Oye, Pablo no dice, Él va a ir a predicarles. Dice, Él va a ir a acordarles cómo se comporta un hombre de Dios. Les va a enseñar también. Es Pablo quien aprueba. Es un papá quien aprueba. Dice, tú, muévete aquí. Lo que viene aquí viene violento. Por favor, escúchenme. Requiere un pueblo que sabe oír y recibir. Yo no estoy ministrando esto para que ustedes sepan. Yo soy hijos espirituales de Moisés. Eso no es el punto. El punto es entender la dinámica espiritual de que Dios sí pone autoridades. ¿Se acuerdan de Jacob? De Isaac con Jacob, que bendice al que no es. Él bendice a Jacob en vez de Esaú. Señores, esa conversación con Esaú rompe el corazón. Primero porque te demuestra lo desgraciado que era Esaú. Esaú pensó, yo solo vendí la primogenitura, no papa. El único valor de la primogenitura era la bendición de la primogenitura. Pero el clamor, el grito amargo de Esaú. Pero tú te acuerdas lo que Isaac le dice: yo bendije y va a ser así porque yo bendije. Lo he provisto de trigo y de vino. Le dije que tú lo ibas a servir. Cuando Esaú está reclamando, él dice: ay, mi hijo, qué lío, porque ya yo bendije y así va a ser. Bueno, ven, pero eso es antiguo, eso es de la ley. Con todo respeto, la ley no existiría todavía por más de 400 años. Eso es antes de la ley. Y te está enseñando la dinámica espiritual de padres e hijos. ¿Cuál es? ¿Se acuerdan cuando Jacob va a morir? Que empieza a orar por los hijos de José. Que el viejo cruza la mano por error. Y la Biblia te dice que a José le molesta. Y José se parece: no, pa, espérese, no me toque, que yo sé exactamente lo que estoy haciendo. Y él bendice a los hijos de José. No tengo tiempo para entrar a todo eso, pero los hijos de José toman el lugar de la primogenitura de Rubén.
Gracias a Dios por padres. Puedo contar una historia muy personal. Palabras de Vida se está expandiendo. Ahora próximamente abrimos en la ciudad de Dallas. Los muchachos entre comillas, porque están ahí casi desde el primer día de Palabras de Vida, casi 30 años. Ya no son muchachos, ya están casados y tienen su familia, pero mandar a Mindy y Sterling ahí es como que Terry y yo vamos. Tú pasas tiempo con alguno de nuestros pastores en otros lugares y no busqué los mejores teólogos, no busqué los mejores maestros, oré por los mejores hijos, porque van a valorar esto como Terry y yo lo valoramos, van a manejar esto como Terry y yo lo manejamos, van a honrar al Señor como han tenido que honrarlo en nuestra casa, porque aquí mandamos nosotros, aquí se honra de esta manera. Me hago entender la importancia de padres. No, que nosotros no vamos a la iglesia hoy porque está frío. Miren, usted sabe cuántas neumonía y bronquitis le dio a los hijos de nosotros durmiendo en los bancos de la iglesia, porque no hay dinero para calentar la iglesia tampoco. Traigan esos muchachos, que ellos sepan que esta es su segunda casa. Tienen que saber valorar. Dicen, no, que ahora tenemos hijos, ahora no vamos a la iglesia. Cuando hay papá, manejamos esos temas. No, hijo, no te confundas. No, pa, lo que pasa es que estoy apretado. Mírame la cara. Mírame la cara. Tengo 52 años de edad, Daniel. De la primera vez que cobré un cheque a los 15 años y medio de mi vida, yo diezmé. No hay un centavo que ha entrado por esta mano. En la casa en que tú te criaste, en que tú comiste, en que a ti se te vistió, en que tú pudiste ir de vacaciones, hacer todo lo que hicimos, que no honramos a Dios con todo lo que entró. Hace que si esta conversación tiene que ver con yo estoy apretado, no sé si puedo diezmar, párate de aquí antes de yo botarte de esta casa, ¿oíste? Está bien, pa, entiendo. Porque hay papá. Cuando no hay papá, usted sabe lo extraño que usted tiene que darse solo para después tener un hijo y no saber qué hacer, porque cuando tú fuiste hijo no tuviste papá. Padres para edificar en el uno lo necesitamos, porque no vamos a saber qué hacer con Francia y con Italia y con España y con la multitud de gente que Dios va a traer. No necesitamos profesionales, necesitamos padres que conocen el corazón del Padre. Y la gente, y yo quiero ser un padre espiritual. Oye, lo curioso es que Dios no llama a nadie a ser padre. Él no le dio a nadie espíritu de paternidad, nos dio todo espíritu de adopción para que fuéramos hijos. ¿Cómo se aprende a ser un buen padre en el Señor? Y aquí está lo último de toda la tarde, aprendiendo a ser un buen hijo en el Señor. That's it. Aprendiendo a servir, aprendiendo a estar bajo autoridad, para que cuando venga el tiempo, la expresión de Dios en esta casa sea legítimo a través de ti. No, yo no me fui a hacer lo que me dio la gana. Alguien impuso manos sobre mí y me enviaron con bendición y autoridad de Dios para extender lo que está pasando en un lugar. Ese es el orden de Dios. No siempre nos gusta esa idea. Ese no está de acuerdo conmigo, entonces cállese y ore y sométase a un proceso y verá cómo Dios va ajustando las cosas. Amados, esta no es la iglesia, esto es una reunión. La iglesia son las relaciones, es la dinámica, es lo que nos une en Él. Es saber amarnos y valorarnos. Y este es el peligro. Le voy a dar una alerta que yo he tenido que manejar. Y óigame bien, ustedes son gente chévere, ustedes se caen bien uno al otro. Tengan cuidado, es el peligro de esta casa, que nos caemos tan bien que se nos olvida a veces la seriedad de lo que estamos llamados a hacer. Y a veces Moisés o Patricia o alguno de los pastores o los líderes delegados te va a decir algo que tú, no, pero es Moisés. Que no es Moisés. Yo tengo un amigo que es Moisés. Yo no estoy parado aquí por mi amigo, estoy parado aquí por el apóstol de Dios en esta región. No es el único, hay otro. No somos de que nosotros somos. No. Pero estoy hablando de lo que se le ha asignado al que no tiene que ver con el que tiene que ver con todos ustedes. Y
saber mirar eso bien y caminar bien con eso es lo que me aprueba delante de Dios para caminar en otras cosas. Amados, solo el Padre tiene el plano de lo que Él está edificando. No podemos edificar fuera del sentido de padres. No podemos. No, yo puedo hacer lo que me da la gana. Sí puedes. El huérfano siempre va a hacer lo que le da la gana. Pero si lo recibes, si lo entiendes, sabes que Dios va poniendo autoridades. Y esas autoridades, como padres, bendicen y dan destino y nos habilitan para hacer aquello que nos ha llamado a hacer. Guarden este mensaje en su corazón. Guárdenlo para mañana, cuando quieren matar a Moisés. Guárdenlo para mañana, cuando es que mi pastor no entiende mucho más de lo que tú entiendes, porque Dios lo puso ahí. Aprendamos a movernos como hombres y mujeres que somos hijos, porque lo que se expresa aquí, somos hijos de Él. Es un ejercicio para lo que estamos ensayando con Él. Tengo tanto que decirles, tanto más, pero esto es lo que el Padre quiere. No tengo por qué alargarlo, aparte de que Johnny me tiene amenazado con la cena de esta noche. Amados, pónganse de pie conmigo, por favor. Es increíble. Esto es lo último que voy a decir y después oro. Los padres nos ayudan a ver. Nos ayudan a ver lo que nosotros mismos no siempre podemos ver. ¿Se acuerdan la historia de Eliseo y su siervo? Cuando todo el ejército de Siria está ahí. ¿Te acuerdas que el profeta, es una de las oraciones como más breves de toda la Biblia, verdad? Señor, abre sus ojos. Abre sus ojos. Y he preguntado con frecuencia, ¿esa oración cambió la situación? O sea, a ver si me hago entender. 5 segundos antes está todo el ejército de Siria ahí. Y el profeta ahora, Señor, abre sus ojos. Esta es mi pregunta. ¿La situación cambió? Esta es la respuesta. No. Pero de repente él pudo ver lo que verdaderamente estaba pasando. Y es curioso lo que estaba pasando. Dice que ellos estaban rodeados de un ejército. Y no dice que el siervo, dice que Eliseo está rodeado por 4. Yo hubiera dado un pasito más cerca de Eliseo, ¿verdad? Él es padre. Lo expresa en paternidad y eso. Vuelvo a decirte, yo sé que eso cuesta. Yo me crié sin mi papá. Estaba debatiendo entre hablarle de mi trauma de criarme sin papá, que cuando usted le dijo estoy embarazada, y todo lo que eso causó. Quisiera decirle que mi viejo y yo hoy tenemos una relación bastante buena y se está muriendo. Alzheimer's, demencia. Y valoro cada conversación porque no sé cuándo voy a entrar y no me van a reconocer. Pero ¿sabes lo más triste? Que hay 1 millón de conversaciones que tuvieron que haber pasado, que nunca pasaron y nunca pasarán ya. Y voy a enfocar, hermano. Yo quiero hablar de mi situación. Entendamos los principios espirituales, cuáles son. Honra a tu padre y a tu madre. No está ligado a tu papá o a tu mamá, está ligado a él. Está ligado al concepto de que todo padre tiene un alto valor, porque en esencia lo representa a él. Se olvida cómo se llama. El elemento cultural nuestro, que es tan latino,
que creo que toda la cultura latina del mundo tienen eso en común, de pedir la bendición a los padres, ¿verdad? Que si usted entra, claro, ya en estas generaciones se ha reducido a Sion papi o Sion mami, ¿verdad? Pero me acuerdo, mi suegro me cuenta de que eso no era así, de que eso era cuando usted entraba al cuarto que estaba su papá o salía, usted venía y se ponía de rodillas y decía: papá, bendición, y tu papá te bendecía. Ese concepto es muy bíblico. Es muy bíblico. Israel no era una nación, eran familias. El apóstol explicaba ayer: familias, casas paternas, familias, clanes, tribu, nación. Pero en su expresión más pequeña eran familias. Somos familia en Él. Somos familia en Él. Usted no está aquí por error, Él te ha colocado aquí. Cierra tus ojos conmigo un momentito, por favor. Que tú seas visto. Que Europa vuelva a conocerse como un lugar fértil en ti, oh Dios. Esto requiere hombres y mujeres que ven, que aman, que entienden. Familias que traspasan con cuidado, ni siquiera como aquellos que corren un relevo, no, con cuidado traspasan el propósito de una generación a otra. Que legitimizamos a los hijos para que no tengan que volver a matar los mismos gigantes, para que nuestro techo sea el suelo de ellos. Padre, bendecimos este lugar, bendecimos la casa paterna de allá. Padre, bendecimos a los apóstoles Moisés y Patricia, bendecimos a cada pastor que se une. Algunos viendo claro, otros no viendo tan claro, pero percibiendo, recibiendo, Señor. Recibiendo. Que es tiempo de que el corazón de los padres se torne a los hijos y de los hijos a los padres. Padre, hablo, y aquí hay hombres y mujeres que tienen temas que resolver en esta área. Y pido, Espíritu Santo, tu gracia precisa y directa, que nos ayude a tener las conversaciones que hay que tener para sanar. Padre, perdón si hemos tenido en poco la manera en que tú haces las cosas. Padre, gracias por hombres y mujeres que cuidan el propósito, que velan para estar seguro de que esto se ejecute de acuerdo a tu propósito, de acuerdo a cómo tú edificas la iglesia. Padre, gracias por un fundamento como hablaba Moisés esta mañana. Y gracias por un amor como hablaba el apóstol Gustavo. Gracias por la roca que mencionaba Johnny, que es Cristo. Que te veamos tan claro, que te veamos tan claro. Gracias por lo que tú vienes edificando. Y aunque no todo lo entendamos hoy, nuestro espíritu responde. Sabemos, lo vemos, lo abrazamos. Europa será sacudida por tu presencia. Europa será sacudida por tu amor y tu misericordia. Te verán, te verán, te verán. Francia te verá, y Alemania te verá, Italia te verá. Te verán. Te amarán. Te verán y te amarán. Porque hay familias que representaron al Hijo y en el Hijo vieron al Padre. La misma sustancia del Padre.
palabras, trae la memoria. Somos familia. No es un asunto de conveniencia, somos familia. Es un asunto de propósito. Padre, los bendigo. Hablo paz sobre sus vidas y corazones. En el nombre